Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde la historia, la cultura y el conocimiento se entrelazan para ofrecerte una visión profunda de los temas que impactan nuestro mundo. Vamos a conocer el legado e historia del que es considerado como el padre de la educación en República Dominicana. Hablamos de Eugenio María de Hostos, un ciudadano de América. Hablaremos de un tema de suma importancia para el devenir de las próximas generaciones en República Dominicana, el desarrollo de la educación superior y los planes de modernización de esta materia que lleva a cabo el Gobierno Nacional. Para abordar esta temática nos acompaña el doctor Franklin García, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, junto a su equipo de trabajo, Juan Francisco Viloria Santos, viceministro de Evaluación y Acreditación, filósofo epistemólogo, experto en temas de historia y educación, además de la doctora Carmen Evarista Matías, especialista en investigación educativa y viceministra de Educación Superior, y el doctor José Andrés Merejo Checo, director de Fomento y Difusión de la Ciencia y la Tecnología del MESIT. Bien, por si te interesa, te contamos la interesante historia de la creación del libro, sus inicios, desarrollo y la evolución que experimentó a través del tiempo. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia nuestra mejor maestra. Saludos amigos de Sabiduría Popular. El comentario de hoy va dirigido hacia dónde va la preocupación, cómo nos domina ya la tecnología, la forma de vida, la participación en la sociedad, el compromiso diario desde que uno se levanta, el uso del teléfono, del televisor, el microondas, el aparato que nos sirve para el ejercicio, el vibrador para fortalecer los músculos, para estimular la circulación, el sistema de luces que tenemos para controlarlo, disminuirlo, hacerlo más intensivo, en fin, esa vida tecnológica que nos rodea es producto de investigaciones de manera incesante. La vida que tenemos en todo el mundo, en todo el planeta, eso no es solo en las naciones más avanzadas, en las naciones más tecnológicas, es el estilo de vida contemporáneo de toda la humanidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que el gobierno, que la nación tiene que fortalecer todos los mecanismos que la sociedad pueda utilizar para profundizar, diversificar y asegurar que cada vez tenga un mejor dominio de esas tecnologías, de esas innovaciones científicas que estamos ya obligados a vivir con ellas, porque lo más significativo de todas estas tecnologías y avances científicos es que no tienen vuelta atrás. Ya no volveremos al pasado, ya no volveremos al sistema analógico. Todavía no hemos entrado plenamente en lo digital, pero ya tenemos una mezcolanza de algunas cosas analógicas, pero ya la entrada plena de lo digital, pero ya está con nosotros parte de la inteligencia artificial, ya en la Nacaona, en algunos barrios o lugares residenciales, ya en el país existen torres inteligentes, pero ya usted desde el exterior puede controlar cómo está el apartamento, cómo está hasta su finca, pero ya hasta los animales. Usted se va a Monteplata y usted puede ver cómo algunos granjeros, como dueños de finca, ya no tienen ni cerca con alambre de púa, sino unos postecitos con unos alambres, y ni sin alambre incluso,
sino con unos impulsos eléctricos de un voltaje determinado, y los animales se mantienen dentro, nunca se escapan, y entonces ya hasta en los potreros hemos llevado la tecnología en su última expresión. El número de automóviles eléctricos avanza a una velocidad impresionante. Todo se está volviendo definitivamente digital gracias al uso masivo de los semiconductores, de los macrochips, de los microchips, de los chips, como usted quiera llamarle. ¿Y a qué nos conduce todo esto? Que el gobierno tiene como rector, como tutor de la sociedad, debe conducir, facilitar, estimular, invertir en que cada dominicano esté preparado para vivir ese mundo del que ya no puede escapar. Por eso es que hemos hecho este programa de sabiduría popular, ciencia y tecnología, para decir que a lo mejor hemos cometido un error con esto de fusionar o quitarle visibilidad al ministerio que tal vez tiene más responsabilidad y compromiso en el presente y el futuro que nos espera. Podemos inventar en cualquier cosa, podemos quitar aquel, el otro ministerio, pero jamás se nos debe ocurrir atentar contra el ministerio que está marcando el paso en materia del desarrollo crítico, fundamental, en que está obligado a vivir el mundo en que estamos. Por eso, sabiduría popular dice, ojalá que se revise esto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de refundirlo con el Ministerio de Educación, quitándole visibilidad cuando debería ser todo lo contrario. Cuatro cosas que no sabías de Eugenio María de Hostos, intelectual, profesor, filósofo, político, sociólogo, escritor y padre de la educación en República Dominicana. ¿Sabías que Eugenio María de Hostos nació el 11 de enero de 1839 en Mayagüez, Puerto Rico? A los 13 años se trasladó a España para iniciar su formación académica en Bilbao y Madrid, donde comenzó a interesarse en la política. En 1863 publicó la novela La peregrinación de Balloán, donde expone la situación colonial de Cuba y Puerto Rico. Fue miembro de la Academia de Bellas Artes de Santiago de Chile. En Argentina, la primera locomotora que cruzó los Andes fue llamada Hostos en su honor. En 1875 se radicó en República Dominicana, viviendo entre Puerto Plata y Santo Domingo, y fundó varias escuelas normales de enseñanzas en varias ciudades de la isla. En 1900 se propone reorganizar la enseñanza pública en República Dominicana y es nombrado Inspector General de Enseñanza Pública. Hostos impulsó una nueva pedagogía dirigida a formar seres humanos completos, capaces de construir en sus propios países sociedades libres. Su método educativo reivindicó la ciencia y la razón frente a la orientación religiosa de la herencia colonial. Hostos fue pionero en Latinoamérica en diversas áreas del saber, como la sociología, el derecho constitucional, la pedagogía y la ética. Eugenio María de Hostos murió en Santo Domingo el 11 de agosto de 1903 a la edad de 64 años. Cuatro cosas que no sabías de Sabiduría en Vivo. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular RD, Twitter o X Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos.
Hoy tenemos el honor de contar con invitados cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Tenemos invitados de lujo, altamente capacitados que conocen el área que nos ocupa esta semana. Nuestro primer invitado es el doctor Juan Francisco Viloria Santos, filósofo epistemólogo, experto en temas de historia, sociología, literatura y educación. Viloria es el actual viceministro de Evaluación y Acreditación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. MESIT ha implementado el proceso de enseñanza-aprendizaje en ortodoxo. La siguiente invitada es la doctora en Ciencias Pedagógicas, Carmen Evarista Matías. Cuenta con maestría en Educación de la Universidad de México, además de una especialidad en Investigación Educativa. Licenciada en Educación, Mención Física y Matemática, y actualmente es viceministra de Educación Superior. También nos acompaña el doctor José Andrés Merejo Checo, director de Fomento y Difusión de la Ciencia y la Tecnología del MESIT, con amplio conocimiento en temas de inteligencia artificial, digitalización, ciberespacio y tecnociencias. Cerramos el panel con el excelentísimo ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, doctor Franklin García, quien es especialista en Derecho Constitucional, Ciencias Políticas, con amplios conocimientos en relaciones internacionales y diplomacia. Con estos distinguidos panelistas, estamos seguros que el debate será altamente enriquecedor y educativo. Bienvenidos a Sabiduría Popular. Gracias por conectar con nosotros aquí en Sabiduría Popular. Queremos agradecer el envío de don Andrés Merejo, quien es don Andrés Merejo, director de Fomento y Difusión de la Ciencia y la Tecnología en el Ministerio MESIT, por su libro Cibermundo Tránsito, Enredo Gris de Pospandemia, Guerra y Ciberguerra. Agradecemos que lo vamos a leer porque el título es muy sugestivo. Y también tenemos aquí el libro nuestro puesto en sociedad en abril del 2023. Se ha vendido, ha sido un éxito total. Agradecemos a todos los que lo adquieren. Y claro, está en venta Tratado de Energía Moderno, donde usted puede rastrear la energía desde el cosmos hasta todas las fuentes de energía, las fuentes renovables, las fuentes limpias, hasta llegar a la fusión nuclear, pasando también por todos los combustibles fósiles. Su papel, porque hoy resultan denigrados los combustibles fósiles, y eso se entiende porque a partir del 1992, con la primera cumbre de la Tierra que se celebró en Río de Janeiro, los jefes de Estado y los líderes políticos del mundo asumieron la agenda de defensa al medio ambiente y a los recursos naturales. Por eso la minería tiene una fama tan atroz, y es porque antes de 1992 ni los pueblos, nadie se preocupaba de que se contaminara el planeta. Nadie protestaba por la contaminación de las aguas, del aire, de los suelos, la contaminación de ruido, la contaminación visual y sobre todo el smog, pero la contaminación del estrés psicológico. Con esta abrumada tendencia al consumismo, a tantas noticias negativas que entonces han puesto de que la enfermedad de moda del mundo tecnológico del tercer milenio es el estrés, la enfermedad mental, porque todos actuamos en contra de la salud mental. Pues bien, este libro le permite a usted acercarse a todo eso sin tener que enfrentarse a ese enredo matemático, porque bien sabemos que las ciencias sociales psicológicas han dicho que solo un 10 a un 12% de los humanos tienen preferencia por las matemáticas, las ciencias como la física, la química y todo esto. Los demás se inclinan por lo humanístico, por la historia, por el idioma, estudiar el idioma. En este país que casi nadie estudia el idioma para sentir orgullo. Bien, hoy hemos escogido un tema que no puede ser más pertinente. ¿Por qué?
porque la vida que estamos viviendo está dominada por la ciencia y la tecnología. Desde el smartphone, el teléfono celular que usted toma, desde que se levanta, desde que prende el Smart TV, la televisión, la pantalla, desde que va y entonces sintoniza el microondas, todo está impactado por la ciencia, la tecnología, la informática, la robótica, la mecatrónica, la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica, la energía eléctrica. No podemos, y lo peor es que hemos sido asaltados por la ciencia y la tecnología y cada día estamos más sometidos a ella, sin posibilidad de regreso, de que esto vuelva a ser diferente. Y entonces ahora nos va a rematar cada vez más la tecnología de la inteligencia artificial, la 5G, la 6G. No tenemos para dónde escapar. Entonces, si eso es así, ¿cuál debería ser uno de los ministerios de mayor trascendencia, importancia y pertinencia? O aquel que trate de la ciencia y la tecnología. Por eso respeto las medidas que toman los que diseñan la estructura del Estado, pero no la comparto. ¿Por qué? Porque eso es como si dijéramos que las religiones no tienen importancia. Oiga, si hay un ministerio que debería existir, es el ministerio de las religiones, de la familia y englobar todo eso en esa concepción de que el jefe de Estado no debe tener más de 12 líneas de mando. Por eso no debe haber más de 12 ministerios. Pero eso no quiere decir que haya un ministerio para cada función, porque ¿qué es un ministerio? Un ministerio es una función organizada dentro del Estado que atiende determinadas actividades muy importantes a la sociedad y se le dota de una fuente de autoridad, de un manual, de un reglamento, de un estatuto, de una ley orgánica, para que sus decisiones sean de acatamiento obligatorio a toda la ciudadanía y paute el desarrollo de determinada actividad en la sociedad. Si es el medio ambiente y los recursos naturales, pues para ello existe el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estas leyes a mí me llegan muy hondo. ¿Por qué? Porque fueron parte de la agenda parlamentaria que nosotros llevamos cuando fuimos presidentes del Senado. Por eso todas estas leyes las aprobamos nosotros, las defendimos nosotros y llevan mi firma. Usted toma la Ley General de Electricidad, claro, la 12501, porque nació del desvelo nuestro. Usted busca la Ley de Hidrocarburos también, la ley sobre Seguridad Social, la 8701, todo porque fueron creadas del 98 al 2001. La Ley 139 fue creada también dentro de esa conceptualización que nosotros llevamos para modernizar el Estado. Y no me digan petulante, pero de las 58 leyes que van haciendo avanzar este país, nosotros somos autor de 34, porque tengo un libro ahora que voy con todos los expedientes de cada ley, cómo se originó y cómo está en el Congreso. Una por una, hasta el Instituto de la Uva lo creamos nosotros. ¿Por qué? Porque mucha gente ha ido al Congreso primero sin saber a qué van, pero sí van a cobrar un cheque y a llenarle la cabeza de toda fantasía a sus seguidores, sabiendo que cuando lleguen allí la mayoría ni habla, porque no pueden hablar, porque para usted ser productivo en el Congreso usted tiene que prepararse y los conocimientos no saltan del libro para metérsele en la cabeza a usted. Usted tiene que haberse preparado. Y bueno, esta ley, como la Ley de Medio Ambiente, todas estas son leyes
y las leyes del comercio, de la mundialización, todas esas leyes fuimos nosotros. Un equipo donde estaba doña Milagro, donde estaba don Milton Ray Guevara, Fernando Álvarez Bogar, nuestro finado y muy querido Darío Gómez Martínez, César Díaz Firpo. Bueno, no pudiera, me gustaría mencionarlos a todos, pero a veces no hay el tiempo. Esta ley 139-01, la del Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, el MESID, es tal vez, si pasa a funcionarse con el ministerio, a mí que sería una medida que hay tiempo todavía de revocar. Porque cuando más fuerza tiene la demanda de ciencia y tecnología, de investigación, por eso hay 17 mandatos que tiene esta ley, 17 de qué deben, y entonces en ello la investigación, el desarrollo, todo esto tiene una presencia y cada vez debería tener más en la medida que hubiera más recursos para asignar mediante licitaciones esos proyectos, porque ¿quién ha dicho que un país, porque sea pequeño, no puede hacer significativos aportes a todo, la ciencia y la tecnología? Porque Einstein no necesitó un laboratorio para cambiar el destino de la física. Isaac Newton sí tuvo laboratorios, pero Albert Einstein, que crea la teoría de la relatividad especial y luego la teoría de la relatividad general, y establece los 7 principios fundamentales de la limitación del cosmos, no hizo nunca una experimentación, fue puro cerebro. Entonces, ¿quién ha dicho que ningún pueblo tiene el patrimonio de la inteligencia, de la genialidad, ni de la creatividad? Entonces, por eso nosotros creemos que este es un programa que usted va a escuchar con mucho interés y por eso le estamos presentando al actual ministro Franklin García Fermín, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. También nos place presentarle a la licenciada Carmen Evarista Matías Pérez, viceministra de Educación Superior y una amiga de toda la vida. También a Juan Francisco Viloria Santos, viceministro de Acreditación y Evaluación de la CIES. El doctor José Andrés Merejo Checo, director de Formación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Pienso que el ministro debe iniciar estas conversaciones con nuestro público y entre nosotros para que nos cuente cuáles han sido los más destacables logros de este país, que quisiera, antes de que el señor ministro inicie, decir que al momento de ajusticiar el tirano, aquí había un país con 3 millones de habitantes y había una sola universidad con 3.000 estudiantes. Entonces, la relación población-estudiante era de 1.000 habitantes por un estudiante universitario. El país tenía tantas limitaciones y tantas cosas que era lógico que si íbamos a aprovechar nuestros recursos naturales, si queríamos hablar del potencial del mar, si íbamos a hablar de lo que fuera, teníamos que traer especialistas y técnicos de fuera. Pero hoy tenemos, no sé, cerca de 56 universidades, 13 institutos de educación superior, porque hay institutos de educación superior, pero también hay institutos de educación superior especializados, y hay entonces el resto son universidades que deben tener en la proximidad de 480.000 o casi 500.000 estudiantes. Si se divide hoy la relación de la población entre la cantidad de estudiantes, usted va a tener dividir casi 13 millones, porque somos 11 millones, pero de ciudadanos,
Pero usted no ha visto que ningún indocumentado se deja censar. Entonces los 2 millones o 2 millones y medio de indocumentados que hay aquí, eso no están en los 11 millones. Entonces una cosa son los 11 millones de ciudadanos y otra cosa es la población, los habitantes que tenemos, que debe andar por los 13 millones. Si dividimos 13 millones entre 500,000 nos va a dar como 22 habitantes por estudiante universitario. Entonces, ¿es República Dominicana la misma de hoy para no tener un ministerio de ciencia y tecnología, de educación superior, ciencia y tecnología? ¿Quién fue? Estas protestas u observaciones son mías, no son del ministro. Por eso las quise decir antes de que él hable. Adelante, ministro. Muchas gracias, don Ramón Alburquerque. Su introducción ha sido muy pertinente porque nos permite usarla como punto de partida en lo referente a la importancia que hoy tiene en la vida de los ciudadanos del mundo el conocimiento. Porque, como se ha dicho y se ha reiterado tantas veces, vivimos en la sociedad del conocimiento, como lo señaló en los años 80 el afamado comunicador Peter Drucker, quien dijo que la sociedad del porvenir era la sociedad del conocimiento, y ya estamos viviendo en la sociedad del conocimiento. Lo que quiere decir que la principal riqueza, el principal bien que tiene un país es un bien intangible que no se puede tocar, que es el conocimiento. Y el Ministerio, como bien usted lo ha señalado, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, se aprobó mediante la Ley 139-01. Que quiere decir, el guión 01 quiere decir que se aprobó en el año 2001, durante el gobierno de Hipólito Mejía y en su presidencia en el Senado de la República. Y fue una ley muy importante que evidentemente estableció en la educación superior y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación un antes y un después. ¿Por qué? Porque la educación superior en la República Dominicana, desde el 1538, cuando se funda mediante una bula papal la Universidad de Santo Domingo, bueno, pues la educación superior estuvo bajo el mandato y bajo la supervisión de la Universidad de Santo Domingo hasta el año 2001. Claro, en el año 1983, haciendo un poquito de historia, don Ramón, Salvador Jorge Blanco creó mediante decreto el Consejo Nacional de Educación Superior, que fue un órgano para supervisar la educación superior, pero a nivel privado, porque ya en el año 1962 se creó la Universidad Católica de Santo Domingo, hoy la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y posterior al movimiento renovador que se produce en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se forma en el 1966 la Universidad Pedro Enrique Ureña. Y a partir de ahí surgieron otras instituciones que se hizo necesario pues, regularla, y por ello Salvador Jorge Blanco creó el CONES para regular las universidades privadas. Todo lo referente a la pública estaba bajo el control de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero con esta ley, la 139-01, se crea el sistema, un solo sistema de educación superior en la República Dominicana. Pero yo me permito señalar con toda la autoridad que puedo tener que fue visionaria la visión cuando se crea
la ley 139-01, porque se crea al mismo tiempo dos sistemas en uno, que es la educación superior y la ciencia, la innovación y la tecnología juntos. Que también, perdón, Jorge Blanco había creado también el Consejo de Ciencia y Tecnología. Correctamente. Que luego se unifica con el CONES. Correcto. Y ya todas las universidades con las que trabajamos en el diseño de las leyes, de la ley, de las distintas modalidades, cómo fuimos coordinando todo esto hasta dar con la ley que tenemos. 139. Pero muy importante su pregunta, don Ramón, en el sentido de lo que nosotros, cuando llegamos al ministerio el 16 de agosto del 2020, nos enfocamos en dos aspectos para fortalecer la ciencia en la República Dominicana. Pero es mejor, perdón, me excusa que intervenga, que usted le diga a la gente todo eso a través de los logros que ha tenido. Es decir, en el orden de las universidades, cómo hoy aparecen todas cumpliendo con el marco regulatorio que le es imperativo. Muy bien. Que se ha logrado en ello. Como también el ministerio sigue abierto en permitir que cualquier conjunto de talentos y de gente con buenas motivaciones y un buen plan pueden crear cualquier universidad que quieran, porque el país siempre tiene que buscar la excelencia si se está abierto en esto. Por otra parte, cómo se han cumplido con los programas, porque aunque sean universidades privadas o públicas, todas tienen que cumplir con el programa académico que han sometido y que el ministerio ha aprobado. Entonces, cómo también las universidades reportan con transparencia la población que tienen, porque muchas, por estar escamoteando dólares y cosas, hacen muchísima trapisonda, entonces, se inflan también, que tienen más estudiantes de lo que tienen, de todas esas cuestiones, y también como lo más soñado para una familia, porque ustedes también manejan el sueño de la familia. Cuando una familia tiene un hijo brillante o una hija y consigue una beca para estudiar en el exterior, ¿cómo eso se hace en esa fiesta en los barrios? Ese fue mi caso, donde todo el mundo lloré, yo, mamá, todo el mundo, porque eso es demasiado penetrante, eso significa demasiado para la familia de escasos recursos. Una beca para su hijo porque sea talentoso, porque eso distingue a la familia entera. Háblenos de eso. Mire, don Ramón, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene como órgano rector de la educación superior en la República Dominicana la responsabilidad de supervisar de manera permanente todo el accionar de las instituciones de educación superior. Y para ello llevamos a cabo distintos programas que garantizan su aplicación, la calidad de las instituciones de educación superior. Y uno de esos programas es lo que se conoce como la evaluación quinquenal, que con su permiso, y como aquí está el viceministro Viloria, que es el responsable de la evaluación quinquenal y todo lo que tiene que ver con la acreditación de las instituciones de educación superior de la República Dominicana, él explique a los amables amigos televidentes qué trabajo hace el ministerio para que las universidades del país cada día tengan mayor calidad. Bueno,
muy agradecido. Es decir, que si alguien estaba pensando Sí, que las universidades hacen lo que le da la gana, sí. porque sea de fulanito de tal, de la familia tal, o de la cuestión tal, que borren eso, porque no es así. Efectivamente, ingeniero, el Ministerio de Educación Superior, amparado en la ley 139-01, que tiene un capítulo para esto, sobre la calidad de la educación superior, que usted lo conoce perfectamente, porque siendo usted presidente del Senado de la República Dominicana, de nuestro país, fue aprobada esa ley. Este instrumento que viene desde el decreto 1255 del 83, del 25 de junio del 83, obliga al Ministerio de Educación Superior a hacer cada 5 años una evaluación del funcionamiento en todas las áreas de cada una de las instituciones de educación superior. Institutos técnicos superiores, institutos técnicos especializados y universidades. Cuando llegamos al Estado, en el gobierno de Luis Abinader, el PRM, en el 2020, existían 51 instituciones de educación superior. De esas 51, 49 fueron sometidas a la evaluación quinquenal. 2, porque no tenían una no tenía el tiempo y otra no estaba activa, quedaron fuera. Entonces allí nosotros, para ver, medir y cualificar, la quinquenal tiene esa característica, tanto mide como cualifica, sometimos a la quinquenal en 8 dimensiones. 200 y tantos estándares, 900 y tantos indicadores y 1088 evidencias que tenían que tener de su funcionamiento. Desde la parte administrativa, académica, curricular, que además Educación Superior da un seguimiento constante al currículum, los recursos infraestructurales, tecnológicos y de personal, por ejemplo, docente y administrativo, la producción científica, es decir, la investigación científica, la planificación y el propio aseguramiento de la calidad, así como sistema de información y de servicio a los estudiantes. Fueron evaluadas las 49 instituciones, cada institución pasó por una fase de autoevaluación, siguiendo la guía de los estándares, tenía que entregar su autoestudio. Luego, con ese autoestudio en la mano, el ministerio escogió una comisión de evaluadores externos, de pares, expertos, nacionales e internacionales, que dieron seguimiento y evaluaron el nivel de cumplimiento del propio autoestudio de cada universidad, siguiendo la guía. Como cada institución tenía que terminar con un plan de mejora, nosotros le dimos seguimiento y le estamos dando seguimiento a ese plan de mejora. ¿Cuántas universidades hay hoy? Hoy entidades de educación superior. Hoy son 57. Ah, 57. Son 57. De esas son unas 45 universidades. Los otros son institutos técnicos y institutos especializados. Correcto. Entre técnicos y especializados. Especializado el IFOSO, por ejemplo. Técnico el ITCC, por ejemplo. Técnico superior. O el ITA. Instituciones que el país las necesita todas. Todas las necesita el país en este momento. Estamos hablando de una matrícula que anda alrededor de los 600.000 estudiantes. Porque cuando uno estudia el fenómeno maravilloso del desarrollo chino, uno encuentra que tras la muerte de Deng Xiaoping, de Mao Zedong, cuando Deng Xiaoping en 1972 vuelve al poder, en el 73 su primer gran logro fue conseguir de Estados Unidos, con la visita de Kissinger, de Nixon, enviar 100.000 estudiantes
en 2 etapas, 50,000 y 50,000, a prepararse en Estados Unidos y luego consigue lo mismo en Europa. Entonces, si República Dominicana quiere, tiene que empezar por ese desarrollo de educación superior local y complementarlo entonces con el estudio. Para reforzar lo que usted dice, en los años 80, yo estando muy joven estuve en una comisión de unos... No, para el 80 no me venga No, a no, decir no, que no, estando no, usted no, muy no, joven. no, principios de los 90. Estuve en una Ahora comisión, sí. fue en el 94, realmente me equivoqué, en el 94. Una comisión que recibió unos diplomáticos chinos que venían de la Embajada de México. Y recuerdo como ahora que uno de los diplomáticos nos decía, pues no tenían embajada aquí, era Taiwán Claro, entonces. una oficina de comercio. En la oficina de comercio, la tenían por Gascue, nos dijo que en ese momento China tenía 3 millones de jóvenes estudiando en las mejores universidades de Occidente. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. Claro, porque Para primero que vea le que las dijo, cosas no son un milagro. primero le dijo que ellos eran 840 millones de habitantes. Sí, claro. Y nosotros en ese momento éramos 10, más o menos. Pero Bueno, déjeme, miren, en déjeme- 2 minutos tenemos que hacer una pausa, de manera que redondee, haga lo que usted quiera. déjeme Pero en redondear. 2 2 minutos. minutos Decirle. nos vamos a una pausa En en Sabiduría Popular. En esa línea nos propusimos que el aseguramiento de la calidad, el acompañamiento, permitiera convertir a la República Dominicana en referencia en materia de educación superior para el Caribe. Y nosotros se lo decíamos a las universidades. Resulta que la quinquenal ha sido tan exitosa, más el seguimiento y evaluación quinquenal que se le hace y la comparabilidad a las escuelas de medicina. Y lo mismo lo estamos ¿Cuántos estudiantes extranjeros hay en el país bueno, estudiando aquí? ese dato no se lo puedo dar exactamente ahora mismo. No, usted lo que está en falta, porque debe saberse de memoria. Debo de sabérmelo de memoria, pero no se lo puedo dar, porque hay un asunto precisamente que tenemos que corregir con las estadísticas de las Bueno, universidades. Vamos a, Sí. a esta pausa, Sí, la sí. primera pausa en Sabiduría Popular. Lo importante que queremos que junto aquí, ustedes y nosotros, y las autoridades del ministerio, entendamos, es que ya no hay marcha atrás. No volveremos a lo analógico, no volveremos a lo mecánico. En los años 40, 30 fue naciendo el transistor, luego se le agregó el resistor, más tarde el diodo y finalmente el condensador, y juntos forman el microchips. El microchip o el circuito integrado, el semiconductor, como usted quiera llamarlo. Y esto tiene tanta fuerza que Estados Unidos en 1979 le firmó a China que Taiwán era parte de China, pero hoy defiende a China, a Taiwán, como si Taiwán fuera una nación soberana. ¿Por qué lo hace? Porque cometió la torpeza Estados Unidos y la Unión Europea de outsourcing, como le llaman en inglés, sacar fuera de su frontera la fabricación de esta miniatura, de estos nano procesadores, porque algunos tienen 2 o 3 nanómetros de tamaño, sacarlo fuera para que les salieran muy baratos. Y así hoy Estados Unidos, que antes en los años 84, 83 fabricaba el 90% de los microprocesadores que consumía, que requería, Europa también, hoy solo produce Estados Unidos el 12%. China produce el 16%, Japón está produciendo, Corea está produciendo el 18%, Samsung tiene 17 plantas, pero Taiwán está produciendo el 63%, y por eso todos están defendiendo a China, porque nadie puede, digo a Taiwán,
porque nadie puede vivir sin Taiwán, porque la fabricación de automóviles, de pantallas inteligentes, hasta de misiles, de naves, de barcos, de aviones, de autos eléctricos, de equipos caseros, de todo lo que usted quiera. No se puede hacer sin semiconductores. Entonces, República Dominicana, que ahora va encontrando tierras raras, tiene que darse a respetar, hacer lo que hizo China. Nadie tendrá nuestro tierra rara, esos 17 metales, si no viene a instalarse aquí. Dejemos ya de regalarnos, o como hacen los políticos corruptos, como hizo uno que se llama Leonel por ahí, que regaló el oro. El 3 para su país y el 97 para los extranjeros. Vamos a esta pausa, aquí en Sabiduría Popular. Por si te interesa, hoy te contamos una historia muy importante para la evolución del conocimiento y educación de la humanidad. Hablamos del libro Historia por demás interesante y sorprendente. Una historia muy especial. Así que prepárense, colóquense sus anteojos e iniciamos la lectura. La forma del libro más antigua conocida proviene de Mesopotamia y consistía en pequeñas tablillas de arcilla, madera o marfil que se utilizaban para la escritura. La evolución del libro continuó en Egipto, donde se comenzó a utilizar tinta sobre papiro por primera vez, planta acuática que crecía a orillas del Nilo. A finales del siglo V después de Cristo comienza a utilizarse el llamado Códice de Pergamino, en el cual se podía escribir por las dos caras. El libro más antiguo de la historia registrado fue el Sutra del Diamante, estampado en China en el año 868 mediante la técnica xilográfica. Pero, pequeños saltamontes, la revolución del libro tiene su origen en la Edad Media. Se escribieron una gran cantidad de libros a través de la Iglesia Católica. Luego, en 1440, Johannes Gutenberg inventó la imprenta y desarrolló una moderna técnica de impresión con tipos móviles. La primera obra impresa por Gutenberg fue la llamada Biblia de Gutenberg de 42 líneas, el primer libro impreso de la historia. En 1501 nacieron los libros de bolsillo, cuando Aldo Pio Manuzio, gramático y humanista italiano, inventó ejemplares de clásicos griegos y latín en este formato. Con el pasar del tiempo, la tecnología asociada a la impresión del libro ha evolucionado y adaptado a futuras generaciones. En el año 2000 se publicó el primer libro en formato electrónico, Riding the Bullet, de Stephen King. En 1995, UNESCO estableció el 23 de abril como el Día del Libro en honor a tres grandes: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Este es el interesante origen de una de las invenciones más importantes de la humanidad y hoy te la contamos. Por si te interesa. Sabiduría en vivo. 4 cosas que no sabías de Eugenio María de Hostos, intelectual, profesor, filósofo, político, sociólogo, escritor y padre de la educación en República Dominicana. ¿Sabías que Eugenio María de Hostos nació el 11 de enero de 1839 en Mayagüez, Puerto Rico? A los 13 años se trasladó a España para iniciar su formación académica en Bilbao y Madrid, donde comenzó a interesarse en la política. En 1863 publicó la novela La peregrinación de Balloán, donde expone la situación colonial de Cuba y Puerto Rico. Fue miembro de la Academia de Bellas Artes de Santiago de Chile. En Argentina, la primera locomotora que cruzó los Andes fue llamada Hostos en su honor. En 1875 se radicó en República Dominicana, viviendo entre Puerto Plata y Santo Domingo, y fundó varias escuelas normales de enseñanzas en varias ciudades de la isla. En 1900 se propone reorganizar la enseñanza pública en República Dominicana y es nombrado Inspector General de Enseñanza Pública. Hostos impulsó una nueva pedagogía dirigida a formar seres humanos completos, capaces de construir en sus propios países sociedades libres. Su método educativo reivindicó la ciencia y la razón frente a la orientación religiosa de la herencia colonial. Hostos fue pionero en Latinoamérica en diversas áreas del saber, como la sociología, el derecho constitucional, la pedagogía y la ética. Eugenio María de Hostos murió en Santo Domingo el 11 de agosto de 1903 a la edad de 64 años. 4 cosas que no sabías de. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría.
Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular RD, Twitter o X Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos. Aquí en Sabiduría Popular usted debe beneficiarse en saber que ya la producción de electricidad a partir de las energías limpias como la energía solar en la modalidad fotovoltaica, porque hay otras formas de producir electricidad a partir del sol que no son los paneles solares, como es por ejemplo los espejos cóncavos que tienen una línea de concentración de la radiación solar y un líquido de trabajo, un fluido de trabajo. Concentran los rayos del sol y entonces a una distancia de no más de 2 metros tienen un tubo por donde pasa un fluido de trabajo y en ese mismo tubo ellos concentran el rayo sintetizador de toda la energía solar. Y esa temperatura en ese fluido de trabajo puede llegar a los 400 grados. Entonces se lleva un intercambiador de calor y se traspasa ese calor de ese fluido a una masa que puede ser una salmuera ya en cantidades masivas para luego utilizarse en las calderas, en los intercambiadores de calor para generar vapor y entonces mover turbinas y así producir la electricidad. Y está también el otro tipo de plantas solares que son las de torre central, que pueden tener hasta 500.000, 800.000 espejos parabólicos para apuntarlo hacia un reservorio que tiene esa torre, que el último que se hizo en el desierto de Atacama tiene 250 metros de alto y un reservorio de 40.000 galones a esa altura. Esas son modalidades de generar electricidad de los paneles del sol. Pero los paneles solares es la forma que ha sido adaptada a nuestro país y más se usa. Y todavía no conocemos las otras formas. Pero es bueno que tengamos ese conocimiento porque en algún momento empezará también a entrar al país esa nueva tecnología. Lo mismo que el aprovechamiento de las corrientes de viento en las torres eólicas. Pero estas torres eólicas generan electricidad cuando el viento sopla. Más dentro de 15 años vamos a tener el aprovechamiento de las corrientes marinas. Esas corrientes que nos vienen del Golfo de México y que pasan al sur y al norte de nuestro país. Y que si usted coge el molino de viento y en vez de estar esperando el viento, lo invierte y lo mete en el mar, esa corriente del mar está en 24/7. Ahí no tenemos que esperar la corriente viene siempre. Entonces, dentro de 15 o 20 años, si usted no tiene prisa y se nos muere, usted podrá ver que mucha de la electricidad la vamos a generar de los fondos marinos. Y todo eso usted lo puede aprender en este libro, que es de ustedes, y que lo pueden conseguir en la librería Cuesta, en la UAS, en el Economato, y llamando también al teléfono 809-567-9030. Ahora volvemos al tema de la educación superior, ciencia y tecnología, con el ministro de esta rama del gobierno dominicano, que está pendiente por decirnos cuál es la composición del estudiantado de esas 57 entidades de educación superior, institutos, universidades, en qué áreas que más se concentran, todos esos detalles para uno saber por qué cuando uno se acerca a una universidad
casi todo es mujer. ¿Por qué? 73%. Así es. Bueno, don Ramón, evidentemente que la composición de los integrantes, de los estudiantes o participantes en las instituciones de educación superior de la República Dominicana, mayoritariamente son mujeres, casi el 70% son mujeres. Y un elemento muy importante es que hemos ido creciendo el número de estudiantes universitarios o de educación superior en las áreas que tienen que ver con carreras STEM o STEAM, como se conocen en el idioma inglés, que son aquellas que tienen que ver con las ingenierías, con las matemáticas, la tecnología, que evidentemente son carreras altamente estratégicas para el desarrollo del país. Nosotros nos hemos enfocado de manera muy importante en desarrollar estas carreras. Claro, existe la libertad de estudiar lo que usted quiera. O sea, la Constitución de la República le da la libertad para usted estudiar todas las carreras, pero ya no hay una demanda tan excesiva como lo había hace una década, por ejemplo, en carreras como Derecho, carreras como Contabilidad, carreras como las que tienen que ver con la promoción, ¿cómo se le llama? Mercadeo y publicidad, que eran carreras que tenían una alta demanda. Mercadotecnia, que evidentemente ya han ido, aunque tienen una presencia todavía, pero han ido disminuyendo. Mientras carreras como las ingenierías, o aquellas que tienen que ver con el software, o que tienen que ver con nanotecnología, como la mecatrónica, que la sintetiza todo, que ciberseguridad, que es otra carrera que tiene una gran importancia, una gran demanda. La robótica también. Y la robótica. Entonces nosotros sí hemos hecho esfuerzo para ir direccionando esas demandas hacia carreras como la que acabo de señalar. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, primero, don Ramón, hicimos un estudio conjuntamente con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el ministerio que antes, bueno, usted fue parte de ese ministerio, se conocía como Secretariado Técnico de la Presidencia. De la Presidencia, pero ¿verdad? yo lo fui muy joven. Usted fue tenía secretario. 28 años. 28 años Sí, de edad, ya usted se imagina. Y lo dije, y déjeme decirle que el presidente Jorge Blanco me daba muchas responsabilidades, porque al mismo tiempo yo era el presidente de la Comisión Nacional Técnica Forestal, CONATEF, que hoy es el Ministerio de Medio Ambiente. Y también era el presidente de la refinería de petróleo. Al mismo tiempo. Y entonces un día tenía unas altas responsabilidades. Un día yo le digo, presidente, ¿por qué usted me nombra en tantas cosas que no quiero ser ineficiente? Me dice, pero yo dirijo el país entero y tú eres más joven que yo. Me dijo, tiene más fuerza, ¿verdad? Bueno, entonces, evidentemente que a través de las becas que otorga el gobierno, a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, este programa de becas, pues se está desarrollando de manera exitosa. 2.000 becarios viajan a todo el mundo cada año. ¿Cada año? Cada año, 2.000 ¿Y cuánto becarios. hay ya? No nos le podemos acercar a los chinos, pero ¿verdad? Estamos compitiendo. Proporcionalmente. 2.000 jóvenes van al Reino Unido, Alemania, Pero sí, pero el Francia. hecho de ser cada año, en 8 años, que cuando están graduando, sí, son 8.000. Bueno, hemos enviado, con los que van ahora, los 2.000, serían 10.000 jóvenes durante los gobiernos del presidente Luis Abinader, y 8.000
a becas nacionales, que serían, multiplicado por 5, serían 40,000 becas nacionales que están llegando a jóvenes de todo el territorio ¿Cómo por nacional. 8, por 5? Porque 5 años Okay, con el que está en curso y otorgamos 8,000. Entonces, en total, entre becas nacionales e internacionales, hemos otorgado 50,000. Ahora, esas becas van dirigidas a carreras de alto interés para el progreso y el desarrollo estratégico del país, que se determinó a través de un estudio que se llama el Informe Cero, que fue el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que prepararon este estudio para determinar cuáles son las carreras o las familias profesionales que son de alto interés para el país. Y eso nos ha permitido que jóvenes talentosos dominicanos hoy estén estudiando matemáticas. Bueno, ¿y qué dice la licenciada, física? Me excusa usted, Carmen Evarista Matías Pérez, sí, que como viceministra de Educación Superior, sobre eso que apunta el ministro, que es tan fundamental, cómo va calando en la juventud y en la población, y entonces determinando qué líneas de carrera y de conocimiento va desarrollando el país? Bien, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Usted preguntaba el número de estudiantes que tenemos. Exactamente tenemos hasta el 2023, porque estamos esperando las estadísticas de 2024, 522,000 estudiantes. Y también queremos decirle que nosotros encontramos en el 2020 el Catálogo Nacional de Cualificación, del cual se trabajó con el Ministerio de la Presidencia 5 familias profesionales, de la cual se había hecho un estudio, y de esas 5 familias profesionales habíamos recibido fondos de la Unión Europea para el desarrollo curricular. Esas 5 familias profesionales fueron salud y bienestar, hotelería y turismo, comunicación e informática, construcción y mina y agropecuaria, donde se elaboraron 74 planes de estudio a nivel técnico, privilegiando el área de informática y comunicación, que está muy vinculado a lo que decía el señor ministro con respecto al área de informática, lo que supone ciberseguridad y todo lo... Todas las TICs. Todas las TIC están ahí. Y las comunicaciones. También trabajamos en la parte de los técnicos en medicina, por decir algo, en salud. Usted sabe que aquí hay empresas que están trabajando los equipos médicos. También se trabajaron en esa área técnica para que los estudiantes se puedan preparar como técnicos e ir a esas empresas. Tal vez una de las áreas en que la innovación extraordinaria que estamos viviendo y el salto tecnológico impetuoso que estamos también aprovechando y disfrutando, porque la imaginología, es decir, el manejo de las tecnologías de imágenes en el campo de la medicina, ha dado un salto monstruoso debido al dominio de las propiedades de los metales de tierra rara, porque la resonancia magnética es uno de los elementos fundamentales. Ahí tiene una aplicación enorme el europio, el itrio, el iterio, el escandio, porque tienen la propiedad de regular los imanes, porque estos son campos electromagnéticos. Entonces la resonancia magnética es uno de los aportes más directos, primero de la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre, y luego del conocimiento así tecnológico tan en detalle que se tiene de los metales de tierra rara, porque ¿cómo es posible que a usted lo pongan, acuesten en una camillita, entra un arco de emisiones electromagnéticas y le saquen una fotografía casi de su pensamiento? Bueno, hablando sobre de las 6
instituciones de educación superior que se han aprobado en este periodo, tenemos 4 instituciones de técnico superior especializado, y una es el INSAMED, que tiene que ver con imagenología, solo dedicado a esa área. Y 2 universidades, una el Uninorte y Uniromana, que es con acuerdo con el área de FUNIVER de España. Pero lo que les quiero decir, para seguir desarrollando el tema de esas 5 familias profesionales, no quiere decir que los 171 planes de estudio aprobados con esas 5 familias profesionales fue lo único que nosotros hemos hecho, sino que además esos planes de estudio ya fueron aprobados y están en ejecución en las 29 universidades que trabajaron los planes de estudio. De esas 5 grandes familias profesionales, hablamos de salud, hablamos de comunicación, pero ¿y la agropecuaria? La importancia que digamos, tiene. la ciencia de la seguridad alimentaria. Así es. Para darlo más amplio. Así es. O sea, se trabajó profundamente también esa. Y en la actualidad también trabajamos una 6ª familia, que fue la de educación. Desde que el ministro Franklin García Fermín llegó como ministro, pues nos abocamos a estudiar una familia, una formación docente para la excelencia, donde hubo una normativa que hubo que modificarla, y con la modificación de esa normativa también se modificaron los planes de estudio y se hicieron 198 planes de estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que con 6 familias profesionales, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene alrededor de 400 planes de estudio que han sido dirigidos desde el Ministerio por un enfoque por competencia, que es un enfoque que se ha estado demandando en esta visión de transformación de la educación superior. Bueno, tenemos ahora otra pausa, ¿verdad? Es importantísimo esto que estamos hablando, porque en estos saltos extraordinarios que está dando el mundo, uno de los elementos fundamentales que tenemos que saber es que tenemos una globalización que ahora lo que se está convirtiendo en incertidumbre, porque nos habían convencido de que lo más conveniente era tener un enfoque de producción global para complementarnos en las diferentes etapas de la producción, y que luego que el mercado era único y que entonces el mundo de las inversiones también no tendría barrera, porque las inversiones nacionales se igualan a las inversiones extranjeras, directas o indirectas. Pero ahora, con este retorcimiento que se está dando, a que nada de lo que creíamos que era cierto ahora lo es, porque ahora una nación poderosa puede decir: quiero la isla tal, como que yo quiero a Groenlandia, 2.2 millones de kilómetros cuadrados, y entonces yo la quiero. Pero entonces Putin se queda callado. ¿Por qué? Porque él quiere una gran parte de Ucrania, tal vez la mitad, y entonces el otro se queda callado también. Incluso dice algo más, dice: bueno, lo más seguro es que será muy difícil devolver esas tierras. ¿Qué queremos decir con esto? Que el mundo se ha ido volviendo incierto. Eso le dice a naciones como República Dominicana, que tenemos que dejar de pensar por cabeza de otro, porque este mundo se está volviendo tan incierto que más seguridad tendremos si pensamos por nosotros mismos. Vamos a creer en nuestros propios valores, en nuestra propia capacitación y en nuestra propia competencia, pero eso hay que construirlo. Eso no se deja a merced de que alguien me forme, me influencie, me determine todo. No, el pequeño también es importante. Hay una obra de Schumpeter. Schumpeter es un gran economista de los años 50 y él tiene un libro que se llama The Small is Beautiful.
lo pequeño es bello también. De manera que ser pequeño, como nosotros, yo tengo un poema que escribí, dije, yo nací en el lugar relevante del mar y las estrellas, nací cuando el mar se estrellaba contra los festones de bahía en mis 2/3 de isla con ilusión de continente. Somos chiquitos, pero tenemos, a través de la ilusión, somos tan grandes como queramos. Vamos a la pausa. Por si te interesa, hoy te contamos una historia muy importante para la evolución del conocimiento y educación de la humanidad. Hablamos del libro, historia por demás interesante y sorprendente. Una historia muy especial. Así que prepárense, colóquense sus anteojos e iniciamos la lectura. La forma del libro más antigua conocida proviene de Mesopotamia y consistía en pequeñas tablillas de arcilla, madera o marfil que se utilizaban para la escritura. La evolución del libro continuó en Egipto, donde se comenzó a utilizar tinta sobre papiro por primera vez, planta acuática que crecía a orillas del Nilo. A finales del siglo V después de Cristo comienza a utilizarse el llamado Códice de Pergamino, en el cual se podía escribir por las dos caras. El libro más antiguo de la historia registrado fue el Sutra del Diamante, estampado en China en el año 868 mediante la técnica xilográfica. Pero, pequeños saltamontes, la revolución del libro tiene su origen en la Edad Media. Se escribieron una gran cantidad de libros a través de la Iglesia Católica. Luego, en 1440, Johannes Gutenberg inventó la imprenta y desarrolló una moderna técnica de impresión con tipos móviles. La primera obra impresa por Gutenberg fue la llamada Biblia de Gutenberg de 42 líneas, el primer libro impreso de la historia. En 1501 nacieron los libros de bolsillo, cuando Aldo Pio Manuzio, gramático y humanista italiano, inventó ejemplares de clásicos griegos y latín en este formato. Con el pasar del tiempo, la tecnología asociada a la impresión del libro ha evolucionado y adaptado a futuras generaciones. En el año 2000 se publicó el primer libro en formato electrónico, Riding the Bullet, de Stephen King. En 1995, UNESCO estableció el 23 de abril como el Día del Libro en honor a tres grandes: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Este es el interesante origen de una de las invenciones más importantes de la humanidad y hoy te la contamos. Por si te interesa. Sabiduría en vivo. 4 cosas que no sabías de Eugenio María de Hostos, intelectual, profesor, filósofo, político, sociólogo, escritor y padre de la educación en República Dominicana. ¿Sabías que Eugenio María de Hostos nació el 11 de enero de 1839 en Mayagüez, Puerto Rico? A los 13 años se trasladó a España para iniciar su formación académica en Bilbao y Madrid, donde comenzó a interesarse en la política. En 1863 publicó la novela La peregrinación de Balloán, donde expone la situación colonial de Cuba y Puerto Rico. Fue miembro de la Academia de Bellas Artes de Santiago de Chile. En Argentina, la primera locomotora que cruzó los Andes fue llamada Hostos en su honor. En 1875 se radicó en República Dominicana, viviendo entre Puerto Plata y Santo Domingo, y fundó varias escuelas normales de enseñanzas en varias ciudades de la isla. En 1900 se propone reorganizar la enseñanza pública en República Dominicana y es nombrado Inspector General de Enseñanza Pública. Hostos impulsó una nueva pedagogía dirigida a formar seres humanos completos, capaces de construir en sus propios países sociedades libres. Su método educativo reivindicó la ciencia y la razón frente a la orientación religiosa de la herencia colonial. Hostos fue pionero en Latinoamérica en diversas áreas del saber, como la sociología, el derecho constitucional, la pedagogía y la ética. Eugenio María de Hostos murió en Santo Domingo el 11 de agosto de 1903 a la edad de 64 años. 4 cosas que no sabías de. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. En esos bloques de familias profesionales, es decir, actividades docentes y de desarrollo profesional en torno a un bloque central de recursos o de objetivos en el desarrollo de la nación dominicana. Hay que ver también que la educación en sí misma es un bloque de un extraordinario interés.
¿Por qué? Porque nosotros no somos un país cualquiera. Perú tiene una cocina brillantísima y una arqueología y un folclore brillante, pero Perú no está de moda para visitarlo en el mundo. Nadie es como fanático de ir. Pero también, incluso Brasil, con la biodiversidad que tiene y el hecho de ser la planicie de América del Sur, porque Brasil se beneficia de los Andes, pero Brasil no está ni cerca de los Andes. Por eso Brasil no puede construir sus grandes presas en su territorio. No tiene una presa grande Brasil. Sin embargo, es dueño de las presas, de la segunda presa más grande del mundo, pero hecha en un país vecino. Porque al no tener montaña, tiene que hacerla en Paraguay y todo así, porque Brasil es muy llano. La altura más alta es Brasilia, 1725 metros. Pero esos países vecinos, ¿qué quiero decir? Que la educación misma puede ser utilizada como un atractivo para vender, colocar el país, porque ¿quién no quiere vivir aquí? Pero ahora está Gilberto Santa Rosa, pero ya Dani Rivera, pero ya el Cigala, pero ya Julio Iglesias, es todo que quieren vivir aquí. Entonces, así mismo, todo el mundo quisiera formarse, estudiar y vivir aquí. Porque si en realidad existen los paraísos, terrenalmente, esto es lo más próximo. Porque América completa es el paraíso del mundo. Nosotros, porque los americanos vivimos en él y como que no nos damos cuenta que América es el único continente, todos los continentes están en un hemisferio. Asia está en el hemisferio norte, Europa también. África está en el hemisferio sur y como un 15% en el norte. Oceanía en el sur, pero América no, América divide el planeta en dos. Oiga esto, divide el planeta en dos y por dividirlo, por ir del polo ártico al antártico, entonces tiene todos los climas, lo tiene todo y tiene todos los minerales y todo. Entonces, ¿qué tal si nosotros también utilizamos nuestra posición geográfica y nuestros recursos naturales, ahora como la tierra rara, todo esto, y entonces nos agarramos, vamos a tomar el desarrollo de todas las profesiones vinculadas a esto, pero además para ofrecerle a los estudiantes de todo el mundo, qué agradable venir a hacerse médico aquí. Correcto. Y entonces va a haber no un turismo solo, sino todo un movimiento humano en torno a República Dominicana. Y usted debe saber mucho de eso. Bien, gracias, doctor Albuquerque. Cuando usted estaba hablando al principio, me recordé... El doctor es director de fomento, sí, y también difusión de la ciencia y la tecnología. Andrés Merejo, sí, quien nos regaló este libro. Y que también usted leyó un libro en el 2008 mío, que Juan Pablo Uribe se lo regaló, El ciberespacio de la Internet, en República Dominicana. Sí. Cuando eso habían 1.200.000 sujetos navegando por el ciberespacio, ahora hay más de 9 millones. Sí, pero le quería decir que desde que el ministro Franklin García Fermín irrumpió en lo que es el Ministerio de Educación Superior, desde una vez se cambió todo el paradigma del pensamiento tecnocientífico. Por ejemplo, asistimos en la vigésima reunión de conferencia de la UNESCO, donde se aprobó lo que es la recomendación de la inteligencia artificial para los países. Realmente de más de 190 países estuvieron ahí y República Dominicana dio realmente sugerencias de esas recomendaciones. Cuando todavía aquí no se hablaba de la inteligencia artificial, nosotros participamos en lo que es la ética, es una ética en recomendación y normativa de esa inteligencia artificial a través del Ministerio de Educación Superior, representando al país en ese momento. Y también se habló de ciencia abierta, ciencia que tiene que ver con una ciencia pública, que no es cerrada, que tiene que ver con código abierto y que tiene que ver con todo lo que es la participación de la digitalización del país.
Entonces, esos son dos discursos emergentes en la tecnociencia desde el ministerio que no estaban en ese momento. También están lo que es la incorporación de las ciencias sociales y humanísticas, que tampoco estaba. Como parte de lo que usted decía, lo primero, que uno de los grandes problemas de lo que es ese cibermundo, un cibermundo estructurado en lo tecnológico, los dispositivos digitales y de la revolución 4.0, que es el agotamiento, a veces el cansancio, como dice Byung-Chul Han, que es un agotamiento físico que tiene que ver con la salud mental. Por eso es imprescindible la ciencia social y humanística. De ahí que el ministerio ha hecho énfasis, basado en esta visión que del 2020 irrumpió en el MESI, y ha traído como resultado que más de unos 20 millones de dólares se han invertido en inteligencia artificial en el área de agroalimentación y salud, en investigación de los fondos SI, Fondos Nacionales de Desarrollo, Investigación e Innovación, Fondos SI. Este año, por ejemplo, se hicieron 70 investigaciones que se aprobaron desde el 2024, pero que se anunciaron este año, con más de 457 millones de pesos en inversión que tiene que ver con salud, que tiene que ver con inteligencia artificial, que tiene que ver con agroalimentación y tierras raras también, como usted dice, que del 2014 para acá hasta la actualidad, también el MESI ha enfatizado Tengo esto. entendido que también de estudiar lo que se llama la OTIC, de Ocean Thermal Energy Conversion, si la conversión de los gradientes térmicos del mar. Tengo entendido que el ingeniero Sagredo tenía un proyecto allá en Puerto Plata para convertir en electricidad o para usar para los acondicionadores de aire. Resulta que las aguas de la superficie del mar a 22, 23 grados, usted puede instalar ahí grandes barcazas y le instala grandes tanques que los cubre de esas pinturas epoxi para absorber los rayos del sol y poder llegar hasta 250, 300 grados. Pero llena el tanque de propano. Imagínese usted la presión que va a llegar esos tanques, para luego entonces dirigir el propano a esa alta presión a una turbina, esa turbina un generador eléctrico, y luego el propano se baja a las profundidades en el mar, que la temperatura es 6 o 7 u 8 grados, para otra vez licuarlo, comprimirlo y en ese circuito cerrado generar electricidad. Pero también sacar agua de las profundidades del mar a 8 o 10 grados, traerlo a la superficie y con intercambiadores de calor mandarle agua fría a los chillers de los grandes hoteles. Entonces, sin tener, y ustedes están apoyando una investigación en eso que ha tenido muy buenos resultados. Sí, y en esa misma línea está el sargazo también, que sirve para, realmente se están haciendo investigaciones. Pero el sargazo, lo importante no es saber qué hacer con él, porque eso sabemos hace años qué hacer con él. Es cómo capturarlo en alta mar, antes de que se convierta en un problema, a precio económico. Cómo capturar el sargazo en alta mar, porque cuando llega aquí, buscar qué hacer con él se va a podrir en la playa, es decir, se ha convertido en un problema. Entonces el sargazo, lo interesante no es saber qué hacer con él, que como biomasa sabemos qué hacer, es cómo capturarlo en alta mar antes que se convierta en problema. O sea, pues la biomasa era que iba ahí, y eso está dentro de lo que son las 400, los 25 patentes que hay ahora mismo. ¿Cómo? En el país hay 25 patentes que tienen que ver con nanotecnología, que tienen que ver con salud, y que el ministerio realmente ha impulsado. Y también las 400 publicaciones en revista indexada que tienen que ver con los temas que usted ha planteado, que es en carácter de investigación de Q1, Q2 y que es par externo. Y eso también lo ha impulsado el Ministerio de Educación Superior en Ciencia y Tecnología. Los indicadores internacionales. Los indicadores internacionales a partir del 2020 para acá. Sí, estamos apareciendo en la estadística. Y también estamos hablando de lo que es en el ámbito de la burocracia cero también, que estamos trabajando junto al gobierno
el gabinete de Pero transformación. ustedes también tienen que trabajar para que las universidades no abusen del pueblo incauto. Porque hablar de excelencia universitaria, cuando estamos tan atrasados a nivel universitario, hablar de excelencia cualquiera puede hablar, pero ser excelente hay que tener respeto. Ahí ya entra Cuando sí. uno se Ahí- compara con las universidades de de Don tantos Ramón, países. hay algo que yo quiero enfatizar y que tú preguntaste. Nosotros en el ministerio hemos definido una política en la dirección de declarar a la República Dominicana como un destino académico. Y para ello hemos logrado, para ponerle un ejemplo, que las carreras, que las escuelas de medicina de la República Dominicana hayan logrado la comparabilidad con las escuelas de medicina de los Estados Unidos. Homologación. La homologación. Tenemos eso aprobado desde el año ¿Ya 2000. eso se logró? Sí, en el año 2020. En el 2022 22. nosotros conseguimos la comparabilidad. Un año por un año y luego por 3 años. Sí. Y ya ahora, perdón, ministro, ahora nosotros, entre el 7 u 8, porque ellos nos van a dar el día y la hora, con el ministro a la cabeza, viceministra y quien les habla, un asesor externo, vamos a hacer la defensa del informe de comparabilidad. Ya le dimos respuesta a una 29 Para lograr la para homologación. lograr la comparabilidad, homologación otra vez, Sí, porque por ya lo menos logramos. conservar los 3 años o por lo menos que nos aspiramos que nos den 6. La vez que lo conseguimos, en ese momento solo lo consiguieron México e Israel. Y hubo muchos que fueron rechazadas. Pero México tiene universidades como UNAM, Sí. que están entre las primeras Mira, 75 del del mundo. mundo. Y nosotros logramos esa comparabilidad. ¿Cómo lo logramos? Con un trabajo permanente con las escuelas de medicina, las instituciones, son 11 que tienen escuelas de medicina en el país. Por eso era que decía, ministro, que nosotros nos habíamos propuesto, y bueno, la gente se quedaba callado cuando lo decíamos, que el país fuera referencia en materia. Ya lo estamos siendo. Ya hay gente del Caribe, de otros países que quieren venir a estudiar aquí. No solo medicina, sino otras Bueno, carreras. una vez había un gran oleaje hace 30, otra 40 carrera. años. Ahora le estamos Ahora recuperando. es que está volviendo. Pero eso. mire otro elemento. Estamos recuperando también, hemos recuperado el acceso, la posibilidad de que tiene el país de que los ciudadanos norteamericanos, No, estadounidense. estadounidenses, Porque estadounidenses, Groenlandia está incómoda. Canadá y México estadounidenses Sí, Sí, porque están en tengan, el norte. tengan la posibilidad de accesar a los fondos federales para venir a estudiar medicina, que lo habíamos perdido. Pero además Porque eso lo tenía Sí, lo la habíamos- UCE, UNIBE. lo UNIBE, perdimos y volvimos. La UAS. 17 años tenía eso cortado, volvimos y lo recuperamos. Ajá, ya Eh, están. pero oiga, Sí, oiga sí. otro beneficio, que los egresados de escuelas de medicina del país puedan ir a hacer especialidades, residencia médica en los Estados Unidos. Que se han aceptado primero Claro, como con, meta. con mínimos requisitos. Claro, que Correcto. tienen que cumplir. Que tienen que algunos, cumplir. lógico. Claro. Eso ha sido un logro de este gobierno y la De este del ministro suyo, Franklin García Que Fermín. usted tiene que adular Franklin un García chin, Fermín. porque entonces. Vamos con las ingenierías por el mismo camino. Perdón, ahí Con las mismo, ingenierías por el mismo los camino. médicos nuestros, egresados de aquí, no solo hacen residencia médica, sino que también logran insertarse en los medios de producción, por decirlo así. Pueden trabajar en los hospitales de Estados Unidos con los mismos requisitos con los que salen los médicos estadounidenses. Mire, en esa misma dirección, ahora mismo, aparte de la comparabilidad que vamos a defender el mes que viene, nosotros Es el mes que viene. No, pero No, ya no. lo logramos en el Sí. 2022. No, lo mantenemos, Lo que es vamos ahora es mantener. mantener. defender. Otra etapa. para defender, para que nos Sí, den 3 sí. años más mínimo, pero aspiramos a 6. Aspiramos a 6. Lo que le decía que ahora mismo también ya tenemos preparado el protocolo, la metodología, el modelo para la evaluación quinquenal de las 11 escuelas de medicina.
Y la viceministra ha encabezado un proceso de diagnóstico y de rediseño curricular de las 11 escuelas de medicina. Es decir, a nivel de las escuelas de medicina, nosotros estamos con los estándares internacionales. Pero dígame usted, espera. Estaba hablando de la calidad, sí. Sí, pero yo quería Sí. que no termináramos el programa, Sí. porque para usted todos los dominicanos aspiran a estudiar en la UAS. Pero me dicen a veces, es que se ha vuelto muy complejo. Digo, pero para mí lo más fácil era estudiar en la UAS. Pero también yo aspiraría a que donde quiera que los dominicanos estén puedan estudiar por la UAS virtual y tener su título de esta manera. Porque si lo ha logrado UAPA y lo ha logrado, ¿por qué la UAS no? Sí. Usted sabe que a partir después de la pandemia se ha logrado realmente una configuración de lo que son los entornos virtuales y el MESI ha trabajado en eso desde que inició. Ha capacitado profesores, más de 2.000 profesores al principio, en docencia para docencia virtual. Y también ha capacitado también estudiantes y ha reforzado, por ejemplo, todos los entornos virtuales después de la pandemia. Y ya es un hecho que es parte ya normal, no tan de superior, pero sí hay una combinación entre lo real, presencial, lo sincrónico, y lo virtual que es asincrónico. Entonces, creo que vamos por esa línea. Si seguimos, como usted dice, un enfoque complejo donde la educación tenga que ver con innovación, un espíritu de innovación, que no simplemente un proceso de información, sino de conocimiento, como usted bien lo ha planteado durante todo su discurso aquí en esta exposición. Otra cosa, si hay algo que es próspero, es la operación de una universidad privada que ya muchas tienen 10.000 estudiantes cobrando en promedio 10, 12.000. ¿Por qué entonces tienen que ser libres del pago de impuestos si yo también pago impuestos? Ese es un asunto. ¿No es eso una injusticia? Eso- Porque está bien que no pague impuestos la UAS, ¿no? Pero todos esos negocios, ¿por qué no pueden pagar Las impuestos? públicas. Ese es un tema, don Ramón, Ministro. que ha estado en los comentarios No, a es que la todos los- reforma fiscal. a todos los niveles se ha comentado, inclusive rectores de universidades que tienen propietario intuito personal, como Sí, porque decimos unas los son abogados. fundaciones, Sí. pero otras son negocios a Negocio título personal, personal. sí, sí. Y entonces, sin pagar impuestos, entonces se hacen multimillonarios. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ese es un problema ya muy serio. Ese es un tema que No, estamos pero eso hay llamados que- a afrontarlo. Entonces yo tengo que pagar, hago cualquier estudio, tengo que pagar 25, a veces me sale casi el 28%. Entonces yo soy el feo de la película. Doctor, No, esto no es así. quiero darle un detallito a algo que usted preguntó con respecto a la UAS. Creo que se ha avanzado mucho. Ya hay incluso carreras que tienen algunas asignaturas en, No, el entorno virtual. 25%, de- perdóname, Sí. Sí. el 25% están autorizados por el Ministerio de Educación Superior, por el Consejo Nacional de Educación Superior y Ciencia y Tecnología, que pueden dar hasta el 25% de las asignaturas de manera virtual. Hay universidades, como usted bien lo señaló, que prácticamente tienen el 90 y tanto por ciento, no solo en la UAPA, también lo tiene Unicaribe, y están dando resultados muy también. positivos. Y muchos de los programas que se están aprobando en el Consejo Nacional de Educación Superior toman estas modalidades. O sea, debe establecer si es presencial, si es semipresencial o es totalmente o 100% virtual. Bueno, el tema de la excelencia que usted iba a decir. Sí, que de la excelencia la capacitación de esos profesores y también el énfasis en maestría impulsado por MSI, que tiene que ver con inteligencia artificial y que tiene que ver para los profesores y que tiene que ver también con la ciberseguridad y toda una área de profesiones que apuntan a lo que es la revolución 4.0. Explíquele al pueblo qué es la ciberseguridad. La ciberseguridad son los sistemas de seguridad a nivel de
cibernético, a nivel de código computacional realmente de los sistemas. Es decir, el concepto ciberseguridad viene de la cibernética, el control de la relación entre el hombre y los seres vivos, el control. Ese control que tiene que tener el hombre sobre los sistemas. En este caso, los sistemas informáticos. Si yo tengo un sistema banking Exacto. en una plataforma, ¿cómo proteger eso? Eso lo protege realmente una persona que domina todo el sistema computacional y permanentemente vive especialista en redes, especialista y vive vigilando sensores, permanentemente todo ese medio virtual donde con la persona unos interactúa. sistemas operativos que pueden a través de dotar programas. de un bloqueo para evitar los hackeos, la Exacto. penetración. Que te saque, te vas Que a la te cuenta. saquen que te vacíen la cuenta o también Y te esas roben información. capacidades tenemos, Sí, ya. las tienen las universidades que formarlas al más alto nivel. Tanto a nivel de grado, de darle la formación profesionalizante, como también darle la preparación al más alto Bueno, nivel. les voy a dar una oportunidad. Tenemos que despedirnos ya. Entonces, Ya. lo que ustedes quieran, y fíjense, tienen que pensar bien, están delante del pueblo y este programa es visto Así en es. muchos sectores. ¿Cuáles a juicio de cada uno de ustedes han sido sus mejores éxitos? Porque el pueblo no quiere tener un simple ministerio de ciencia y tecnología, que ahora alguna gente que no están a tono con lo que está ocurriendo en el mundo, dice que planificadores de la estructura del Estado terminan cometiendo un error de esto de vamos a fusionarlo, cuando deberían resaltarlo. Correcto. Entonces, como para que esa gente sean impactados, tirémosle en las caras cuáles han sido los éxitos de este MESIT desde 1990 hasta el día de hoy. Sí, Empiece usted. Muy bien. En el 2020, para que voy a hablar. Tiene 2 minutos. La inversión en los fondos se llevaron de 128 a 338. Perdón, Millones. 118 que estaban a 338 bajo este ministerio. Millones. Sí, y la promesa de llevarlo a 1.000 millones para la investigación en todo lo que tiene que ver tierra rara, nanotecnología, inteligencia artificial, No, salud, pero la agroalimentación. promesa no es un éxito. Pero ya es 338. No, eso es de eso que usted puede hablar. Bueno, un éxito importante que ha tenido el país es crear, y ya es una realidad, una cultura de la calidad, de la evaluación de la calidad. Hemos logrado la quinquenal, las instituciones se han integrado, hemos logrado la comparabilidad de las escuelas de medicina, que la tenemos a niveles estándares internacionales comparada con lo de los Estados Unidos. Y lo mismo va para las ingenierías. Asimismo, un éxito es lograr, y ahí le toca a la profesora, un modelo para la formación de maestros, con una nueva y todo montado. Y eso ha sido en manos del ministro que ha impulsado eso en los últimos tiempos. Vamos a ver la viceministra, a ver qué nos dice. Bueno, Carmen Evarista. Gracias. Para nosotros, desde la educación, desde el Viceministerio de Educación Superior, ha sido un éxito el capacitar de las 57 universidades el subpersonal en materia curricular. Nosotros hemos capacitado a más de 700 curriculistas de las universidades. Personas especializadas en estructuración de currículum. Exacto, ese ha sido para mí el mayor logro que hemos tenido en materia de educación superior. Prepararle a las universidades los curriculistas al más alto estándar y además certificado por la Universidad de Barcelona, que es una universidad que está rankeada a nivel internacional. Como de las mejores del mundo. lugar. Vamos a ver el ministro. Sí. Bueno, ¿cuál ha sido su logro general más contundente al Crear- cierre de Sabiduría Popular? Crear una masa crítica
de investigadores, de científicos en la República Dominicana a través del desarrollo de la investigación, ¿verdad? Como lo señaló el doctor Merejo, aumentamos significativamente en estos 4 años el presupuesto de investigación. Y también, claro está, esto nos ha permitido que la carrera nacional del investigador haya crecido significativamente. De 872 científicos que teníamos en la carrera, hoy tenemos 2.072 miembros de la carrera nacional del investigador. Pero también hemos desarrollado los programas doctorales, porque un doctor para obtener el título tiene que desarrollar un proyecto de investigación creativo, ¿verdad? Y a través del desarrollo de programas doctorales llevados a cabo por universidades dominicanas en alianza con universidades extranjeras. El aumento considerable a través de las becas que el gobierno está otorgando a la juventud estudiosa dominicana. El desarrollo y la masificación de la enseñanza y el aprendizaje de lo que se conoce como el programa de inglés por inmersión para la competitividad, que tiene resultados extraordinarios, porque más del 90% de los jóvenes que salen o egresan de este programa de inglés por inmersión para la competitividad logran la empleabilidad. Y esos jóvenes, pues evidentemente que contribuyen con el desarrollo del país, obtienen empleos que le permiten vivir con dignidad. Yo diría, entre otras tantas cosas que ha hecho el ministerio, que ha contribuido enormemente a elevar la calidad de la educación superior en la República Dominicana, no solo a través del programa que hemos denominado como la evaluación quinquenal, sino también de una serie de programas accesorios que se llevan a cabo de control, de supervisión permanente a las instituciones de educación superior, que cada día pues estas instituciones acrecentan su prestigio y su reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional, para orgullo de la República Dominicana. Bueno, si usted se va a Honduras, no hay Ministerio de Educación Superior. ¿Por qué? Porque Honduras es uno de los países más atrasados de América Latina. Si usted se va a Haití, tampoco va a tener un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Si usted se va a Paraguay, tampoco lo va a tener. Pero si usted se va a Brasil, es lo primero que usted encuentra. Si usted se va a Chile, por igual. Colombia. A la Argentina, en Colombia, nada que decir. Incluso Cuba, que era pionera, la pobre, ahora ha caído en cualquier lugar, pero de los primeros países que crearon el Ministerio de Educación Superior fue Cuba, cuando Cuba tenía los parámetros más altos de la eficiencia educativa. Canadá. Y ahora en esa fiera del desarrollo como es Corea del Sur, como es China, como es Indonesia, incluso Vietnam, que va arremetiendo y que tiene las segundas reservas probadas de tierras raras del mundo. China tiene 44 millones, produjo 240.000 toneladas de concentrado de tierras raras en el 2024, pero Vietnam, que aunque solo produjo 2.000 toneladas, pero tiene 12 millones de toneladas, 12 millones de toneladas probadas. Es decir, que toda nación consciente de que el futuro está en manos del ciberdesarrollo, que el futuro está en manos del conocimiento de nuestros recursos naturales, pero también
del refinamiento, no solo de la formación, sino del refinamiento cada vez más y en la profundización de la especialización dentro de los recursos humanos. Entonces todos tienen Ministerio de Educación Superior y algunos tienen hasta Ministerio de Economía e Investigación, como lo tiene Japón. Es decir, para llevar la idea de que se investiga, se innova, se crean nuevas concepciones, nuevos diseños, nuevas interacciones del dominio de la ciencia y la tecnología para crecer económicamente y brindar al país más calidad de vida. Entonces no demos pasos atrás, que nosotros no somos cangrejos. Muchas gracias a esta tremenda audiencia de Sabiduría Popular. Mucho gusto por haber estado con ustedes y ustedes con nosotros. Búscanos en las redes sociales, las redes de Sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook, Sabiduría Popular, Instagram, Sabiduría Popular RD, Twitter o X, Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos.